Bueno, muchas gracias. Gracias a Matías y a toda la gente de la universidad por la invitación y bueno, buenos días a todos y a todas. Yo lo que voy a tratar de hacer en un espacio corto, en poco tiempo, es dividir la presentación en dos partes. La primera es un poquito teórica, general, acerca del crecimiento del delito en América Latina, de los cuales el caso de Chile también es muy interesante. Seguramente Lucía después va a expandir sobre esto para el caso chileno. Y después dejar la segunda parte, también cortita, de la presentación, para pensar políticas públicas que sean efectivas para atender los problemas de inseguridad que están surgiendo en toda la región. Lo primero que voy a decir es, bueno, esto está basado en muchos años de investigación, en los libros que he trabajado. El último reciente es El negocio del crimen y que habla precisamente de algo que hizo referencia Matías anteriormente, que es el crimen organizado, como driver, ¿no? Como impulsor del crecimiento del delito. La tesis básica de mis trabajos es que hubo un crecimiento importante de mercados ilegales, y bueno, ahora lo voy a explicar rápidamente. A ver cómo funciona esto. Voy a pasar rápido algunas cosas porque... Bueno, lo primero que tenemos, cuando uno observa lo que pasó en América Latina en los últimos 25 o 30 años, lo primero que observa es que el delito ha crecido en todas partes. Los 18 países de América Latina han tenido crecimientos delictivos. No es un fenómeno de Chile, no es un fenómeno de Argentina, no es un fenómeno de México, es un fenómeno de toda la región. Y la pregunta es ¿por qué? Los principales, que a pesar de la altísima violencia y de los homicidios que uno observa, etcétera, etcétera, que son realmente delitos muy graves, lo que uno ve es que lo que más ha crecido son los delitos rentables o los delitos, lo que se llaman crime for profits, o sea, los delitos que producen ganancias. ¿Y esto es por qué? Porque están alimentando una demanda por productos robados o una generación de bandas y de grupos que usufructan de alguna manera con la violencia para generar alguna renta. A pesar de que el crecimiento de los delitos ocurrió en todos lados, en algunos lugares fue con mayor intensidad que otros, y ahora voy a explicar, o al final voy a explicar por qué en algunos lugares es más intenso que en otros. La paradoja latinoamericana es la siguiente. En los últimos 25 años hemos tenido menos pobreza, hemos tenido menos desigualdad, hemos tenido bajo desempleo y crecimiento económico. Esto debería haber producido menos crimen. Cualquier teoría de criminalidad, pero sin embargo tuvimos más. Y ese es un poco el libro, ¿no? La versión en español es la que presenté ahora, que se llama El negocio del crimen. Lo que sostengo, miramos lo de arriba, es que el crimen fue impulsado por un dramático crecimiento de los delitos rentables, delitos contra la propiedad, delitos, drogas, etc. ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque en América Latina hubo mayor crecimiento, mayor riqueza, y eso se fue generando una mayor demanda de productos, desde celulares y productos digitales hasta repuestos de autos, en fin, hubo mayor consumo de todas las cosas. Parte de ese consumo se canalizó a una oferta de productos de procedencia ilícita, y eso ha alimentado a que haya un crecimiento exponencial del robo, fundamentalmente, ¿no? Del robo, del comercio de productos ilícitos en general. No me voy a meter en la última, pero es muy interesante, y es que muchos políticos decidieron no combatir y hasta algunos hasta usufructuar de las rentas que producen estos mercados ilegales.
Pero ahora voy a llegar a lo que, y esto es académicamente más complejo, pero me parece que tenemos un auditorio que puede seguir. Lo que acá es la parte fundamental, el pilar de mi argumento, y es el siguiente. Acá lo que parece, y por eso tenemos, y es tan difícil de revertir las tendencias delictivas, es que se produce como una suerte de círculo vicioso. ¿No? Lo que está en color naranja. Se desarrollan mercados ilegales, supongamos robo de autopartes, para alimentar un creciente parque vehicular. Al desarrollarlos se debilitan las capacidades del Estado del enforcement. ¿Por qué? Porque hay un negocio próspero y hay mucha gente involucrada y la policía no logra desarticular. Al no lograr desarticular, baja la disuasión policial, o de las entidades, de las instituciones, y eso, por lógica, dice, bueno, si el Estado no puede desarmar este negocio, entonces vamos a seguir con ese negocio, y se suma más gente a ese negocio, ¿okay? Se suman más actividades delictivas a ese negocio, y que genera un círculo vicioso. Lo que se le presta poca atención, esto es bastante claro, lo que se le presta poca atención son los circulitos de arriba. ¿Y por qué se desarrollan mercados ilegales? Finalmente existen, como decía Matías antes, existen mercados ilegales desde la prehistoria y existen en todos lados, pero el tema es que en América Latina tenemos mercados ilegales de gran magnitud. Y en algunos países mayores que en otros. Bueno, puede venir por factores tensionantes, yo lo llamaría factores de estrés, pero los mercados ilegales se desarrollan porque ya sea porque hay una alta demanda de bienes baratos y robados, esto es lo que les explicaba, en el libro lo desarrollo con bastante profundidad. Está claro de que muchos sectores nuevos se incorporan a las economías de consumo, un enorme crecimiento en el consumo en América Latina en los últimos 25 años, y parte de ese consumo se fue hacia los productos de procedencia ilícita. Y también hay productos internacionales, fundamentalmente la droga, ¿no? La droga es el mayor de los mercados ilegales porque produce las mayores rentas, pero no es el único, por supuesto. ¿Cuál es el problema fundamental acá del delito? Esto produce dos equilibrios o dos entornos. Para el término equilibrio a veces es complejo para quienes no están familiarizados, pero un equilibrio o un entorno de alta criminalidad donde las capacidades del Estado para disuadir son muy bajas frente al tamaño del mercado ilícito. Y estos son los casos de México, Honduras, Venezuela, Colombia, Guatemala, en su momento El Salvador. Ahora El Salvador lo tendríamos que observar un poco distinto, y Honduras, en fin, otros países, y otros que son entornos de baja criminalidad. ¿Qué significa de baja criminalidad? De que la cosa no ha explotado, que la cosa está en ciertos niveles controlables de violencia. Yo sé que en Chile están todos con ataques de pánico, con el tema de la inseguridad, pero bueno, comparado con el resto de América Latina, Chile tiene niveles muy bajos de criminalidad comparado con los países que acabo de mencionar. Pero en la misma liga, digamos, está Uruguay, está Paraguay, está Argentina, etcétera, etcétera. Aparentemente, las policías y otros organismos del Estado logran contener para que esto no se desborde. Y esto es lo que hace que se mantiene en entornos de baja criminalidad. Esta definición para mí es muy importante porque esto determina la política pública. Es muy distinta la política pública que se debe ejecutar en países como México respecto a los que se ejecuta en Chile. Porque en México, bueno, obviamente ya sabemos el descalabro que hay, pero es muy difícil controlar un negocio que ya está muy consolidado de altísima rentabilidad. Estoy pasando a vuelo de pájaro esto, obviamente, ¿no?
¿Cuáles son las características en los equilibrios de alta criminalidad? Bueno, es alta presión de las ilegalidades, hay un serio deterioro de las capacidades de enforcement. Esto genera un deterioro peor, porque por un lado está el jovencillo de la cuadra que dice, bueno, si no pasa nada y no me agarran, entonces ¿por qué no me sumo de soldadito a la banda y cobro un dinerito, etcétera, etcétera? Veo que todos los demás amiguitos de mi barrio me están haciendo eso, o los ladrones, o los que sean, cuando ven que hay una altísima tasa de impunidad, se generan incentivos de ciertas personas a involucrarse en la actividad criminal. Eso pasa mucho en los equilibrios de alta criminalidad, principalmente porque hay muy alta impunidad. Y hay muy alta impunidad porque el sistema no puede con tanto. O sea, es endógena la impunidad. La alta impunidad es endógena al equilibrio o al entorno. Imagínense controlar en México y bajar los niveles de impunidad. Por ejemplo, en México aproximadamente se resuelven el 15% de los homicidios. Se resuelve significa que se lleva a juicio y hay algún tipo de resolución judicial. O sea, el 85%, si uno mata en México, la gran probabilidad es que no lo agarren nunca. ¿Okay? Esto puede generar incentivos en las personas dispuestas a matar, que no son todas, ni la mayoría, pero son algunos. ¿Okay? Entonces, hasta que no se revierta eso, pero ¿cómo se hace para resolver en un país que hay 30.000 homicidios por año? ¿Cómo se hace para resolver 30.000 casos de homicidio? Es muy complicado. O sea, es una trampa, ese equilibrio es una trampa recurrente, ¿no? Un círculo vicioso. Y lo que más me preocupa, aquí seguramente Lucía va a hablar bastante, porque es experta en esto, hay una rápida diversificación criminal hacia delitos predatorios rentables. Una vez que está establecida una banda que controla cierto tipo de actividad delictiva, por ejemplo la droga o la comercialización, de repente puede diversificar hacia el secuestro, hacia la extorsión, hacia el robo de mercadería en camiones, hacia el robo de gasolinas, todo tipo de esquemas. ¿Por qué? Porque, y no es el caso necesariamente de Chile, pero en Chile empieza a aparecer alguna cosita, pero realmente no están en un problema serio como, por ejemplo, en Ecuador o en Colombia o en Venezuela, empiezan a desarrollarse grupos y actividades rentables que son altamente predatorias. Entonces, si uno tiene, bueno, yo controlo el mercado de droga de la comuna y después también empiezo a pedir extorsión y también empiezo a secuestrar y también ya tengo comprado a los policías, porque normalmente las bandas criminales tienen algún tipo de relación con las policías y les pagan alguna coima o mordida, como le llaman en México, o simplemente la policía no tiene poder de disuasión en una cierta. Entonces se pueden desarrollar otras actividades altamente predatorias. Eso es realmente la mayoría de la gente en México, la mayoría de los homicidios no suceden por temas de droga. Sí hay muchos, pero la gran mayoría son por extorsión, son por secuestro, son por bandas que tratan de usufructuar un control territorial. O sea que no todo el negocio ilegal es violento, pero cuando ya se pierde la disuasión de ciertos espacios, sí se transforma en violento. En cambio, rápidamente, los equilibrios de baja criminalidad que son los de nuestros países, hay alta presión de las ilegalidades. Yo ya no pondría Ecuador, esto es un poquito viejo, hoy Ecuador ya no está ahí. Las capacidades son capacidades de enforcement moderadas, pero funcionan. Hay una diversificación contenida. Me acabo de noticiar de que hubo un secuestro extorsivo recientemente en Chile, cosas que es rara de ver en los equilibrios de baja criminalidad. Es muy raro porque las policías normalmente tienen capacidad para desarmar esas bandas y hay mercados regulados y solamente focos de delito. La policía en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, controla o regula o administra el mercado de droga para que no se percibe. Entonces no hay homicidios prácticamente, pero digamos, prácticamente no hay homicidios por el tema del mercado de drogas
en la provincia de Buenos Aires. Allí donde la policía perdió la capacidad de disuasión, como es la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario en Argentina tiene altísimas tasas de homicidio para la Argentina, las tasas más altas, y es porque la policía perdió el control territorial de eso. ¿Cuáles son las consecuencias de política pública entonces? Bueno, si es verdad, como yo creo, que el delito está impulsado por la consolidación de mercados ilícitos usufructuados por el crimen organizado, la forma más eficaz de reducir la actividad delictiva, nunca se va a contener totalmente, siempre va a haber delito, pero la forma más indicada para contenerlo es reducir los incentivos de la gente y de los actores a involucrarse en actividades delictivas. Siempre va a haber algunos que se van a involucrar, siempre va a haber delito, como decía antes, pero si hay mercados ilegales que generan grandes utilidades y al mismo tiempo hay una alta demanda por esos productos que se comercializan en los mercados ilegales, lo más probable es que no se van a eliminar esos mercados ilegales o no se van a reducir considerablemente. La lógica es, esto es muy importante, existen mercados ilegales porque hay un diferencial de precios de un producto entre el mercado legal y el mercado ilegal, o directamente no existe legalidad en la comercialización de ciertos productos. Es el caso de la droga típicamente, ¿no? Que está prohibido el consumo. Pero también hay ciertos medicamentos, hay otros mercados que están prohibidos. Bueno, el clásico que puso Matías Al Capone con el tema del alcohol en los Estados Unidos, en la época del 30, de la prohibición. Donde hay una demanda por productos ilícitos, y la demanda es sostenida, alguien se va a encargar de ir a suplirla y hacerse una buena diferencia. Y cuanto más difícil sea lograr, esto es muy importante, cuanto más difícil sea conseguir ese producto, mayor va a ser el diferencial de precio. Y cuando el diferencial de precio es mayor, mayor es la rentabilidad del grupo que se dedica a la ilegalidad. Por lo tanto, tiene mayor poder de fuego porque tiene mayores recursos, tiene mayor penetración en distintos estamentos de las instituciones y por lo tanto más difíciles de desarmar. Por lo tanto sería prácticamente imposible, yo diría, eliminar el mercado de las drogas ilegales. ¿Por qué? Porque ese mercado tiene una demanda sostenida, ¿okay? Y por más que la vayamos a prohibir, de algún lado va a surgir y alguien se va a encargar de suplirla, porque hay demandas constantes. ¿Okay? Si mañana decidimos cargar gasolina solamente 5 litros por auto, se me está ocurriendo ahora, ¿no? 5 litros por auto, va a haber un tremendo mercado de gasolina ilegal, porque la mayoría de la gente va a querer mucho más que esos 5 litros. ¿Okay? Entonces se va a organizar. Cuanto mayor sea la dificultad de acceder a ese producto y la demanda sea constante, mayor la rentabilidad de ese grupo, de quien decide entrar, y por lo tanto mayor será su capacidad de fuego. ¿Cuáles serían, y con esto voy a terminar, cuáles serían las lógicas de las políticas públicas? Y aquí vuelvo al tema de los dos entornos. Son muy distintas las políticas. Fundamentalmente, para los entornos de baja criminalidad, la política pública número 1 es no llegar a los de alta criminalidad. Cuidado, porque eso es muy difícil de revertir. Toda la experiencia latinoamericana es que aquellos países que saltaron a equilibrios de alta criminalidad
prácticamente no bajan. Pueden bajar sus niveles de homicidio. Colombia los bajó dramáticamente. Brasil ha bajado sus tasas de homicidio, por ejemplo, Río de Janeiro y Sao Paulo han bajado, pero nunca perforaron la tasa de 10 por cada 100.000 habitantes, que es la tasa que uno dio, podría ser la divisoria de agua. Siempre se mantuvieron altas. Y rápidamente se deterioran. ¿Por qué? Porque se consolidan las bandas, porque hay un efecto de imitación o contagio, hay un montón de cosas que no me metí acá, pero sucede que la conclusión más rápida para los desequilibrios de baja criminalidad, como el caso de Chile, es evitar a toda costa llegar hasta eso. O sea, tener factores de disuasión importantes y aquí viene la conclusión más importante, trabajar sobre el diferencial de precios, que es el motor de esto. Quiere decir, una política inteligente es no dejar que se enriquezcan los delincuentes. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, acá tenemos debates públicos acerca de la legalidad o la ilegalidad de ciertos productos. Pero hay cosas que sí se pueden hacer desde el lado del enforcement, del lado de la capacidad. Lo más importante es trabajar sobre la rentabilidad de los grupos. O sea, el crimen organizado existe porque existen los mercados ilegales y el crimen organizado tiene, lo que más le importa no es la violencia, sino las utilidades y la rentabilidad. Y por lo tanto hay que trabajar sobre esa rentabilidad. Por lo tanto, medidas indispensables como la extinción de dominio, la apropiación de bienes, el seguimiento de los recursos, etcétera, etcétera, tiene que estar en el foco. No puede ser solamente policías y entrenamiento policial. De eso también hace falta. Yo no estoy negando la importancia de eso. Las cárceles tienen que ser lugares especialmente para los grandes o los medianos traficantes o los medianos usufructuadores del negocio criminal, porque, como lo insisto todo el tiempo, cuando uno pone preso al que robó el auto, enseguida hay 5 o 6 listos para tomar ese lugar y el negocio del robo del auto va a seguir. De hecho, sigue todo el tiempo. Y eso es porque hay algo que se llama el reemplazo, ¿no? El reemplazo criminal, que neutraliza la eliminación del negocio. Entonces el negocio sigue. El negocio sigue y alguien sigue usufructuando de ese negocio. Yo lo voy a dejar por acá. Si después tienen alguna pregunta, con gusto la respondo. Gracias. Ya, buen día. Yo ahora les voy a hablar un poco, quizás no de la criminalidad en grande, de cómo combatir el mercado del crimen, etcétera, sino me voy a fijar en el tema carcelario y en el tema de qué es lo que pasa allá. Digamos, yo llegué aquí a Chile hace 20 años atrás en el marco de la implementación de la reforma procesal penal, y recuerdo que en ese momento lo que se quería hacer es profesionalizar, entre otras cosas, a la persecución penal para poder perseguir a todos los delincuentes y también a los del crimen organizado. Digamos, quizás hay que preguntarse en algún momento hasta qué punto se ha logrado cumplir con ese objetivo. El tema que les traigo es como un estudio que hicimos sobre la criminalidad intracarcelaria. Digamos, qué es lo que pasa y cómo investigan las instituciones los delitos que se cometen al interior de la cárcel. Porque, digamos, teóricamente debería ser más fácil investigar un delito al interior de la cárcel, ¿no? Porque uno se imagina, hay cámaras, hay muchos funcionarios públicos que están allá y supuestamente todo está supervisado por
funcionarios públicos. Entonces, cualquier violación, cualquier homicidio, cualquier lesión debería ser súper fácil de esclarecer, en teoría, ¿no? Quizás si uno lo pone sin conocer, se pone a pensar eso sin conocer el sistema carcelario. Bien, en la práctica no es tanto así. Si nos fijamos, por un lado, en Chile se registran, y les voy a usar y recurrir a un par de fuentes, que por un lado es el sistema de gestión de eventos que tiene Gendarmería de Chile. Ellos llevan registro detallado de todo lo que ocurre al interior de la cárcel. Se registran riñas, ¿no? Vemos cómo es el desarrollo de los últimos años, cuántas riñas se dan 2.000 riñas más o menos cada año, ¿no? Por lo menos esas riñas las que registran, porque tampoco se registran todas las riñas. Y uno debería pensar también 2.000 riñas. Entonces ahí por lo menos hay 2 involucrados en cada riña, entonces necesitamos tener por lo menos 4.000 causas de quizás lesiones ingresadas al sistema, ¿no? No es así. También se registra, por ejemplo, el número de internos heridos por objeto cortopunzante, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la última fila, ustedes ven el número de internos, el 2021, 3.200, digamos, acuchillados al interior de la cárcel, ¿no? Y todo bien registrado por parte de Gendarmería de Chile. Ahora uno tiene todos estos datos, Gendarmería produce todos estos datos, y luego uno se va a la cárcel y se pregunta, por ejemplo, ¿cómo se evalúa la gestión de un director de una cárcel? ¿No sería lo más lógico evaluar la gestión de un exdirector del sistema carcelario o de un director de cualquier cárcel por la cantidad de incidentes que se dan adentro? Si tengo una cárcel que es pacífica, donde tengo quizás 10 eventos con elemento, digamos, de acuchillamiento, de eventos con elementos cortopunzantes, a ese director quizás le doy un 7, ¿no? Porque si tengo otro director que tiene 100 incidentes con elemento cortopunzante, parece que es mucho peor, ¿no? Y tengo todos estos datos, lo podría evaluar. Pero eso no ocurre en Chile, por si acaso. Ningún defensor, ningún director se evalúa por la cantidad de personas lesionadas, digamos, que mueren al interior de su sistema, de la casa que él administra, supuestamente. Son datos que se levantan y que no se utilizan para mejorar la gestión y el ambiente de vida en la cárcel. También, obviamente, tenemos a muchos funcionarios lesionados al interior de la cárcel. Vemos que especialmente durante la pandemia, digamos, los funcionarios sufrieron, ¿no? Porque ya no habían visitas, las personas ya no recibían a sus familiares, etcétera, y el ambiente se puso mucho más tenso, ¿no? Ustedes recuerdan quizás hasta el amotinamiento en Santiago I. Entonces, si nos fijamos, y creo que eso no se puede leer, hay unos artículos que hemos escrito sobre eso, en la tasa de delincuencia, y aquí, digamos, recurrimos a los compendios estadísticos del Ministerio Público. Ellos registran todos también los delitos cometidos que tenían sitio de suceso en Gendarmería de Chile, así se registra. Entonces uno puede comparar al final también la tasa, por ejemplo, de esclarecimiento de delitos cometidos al interior de la cárcel y la tasa de esclarecimiento de delitos cometidos fuera de la cárcel. Ahora no traje estos datos, pero si tenemos, por ejemplo, un homicidio que se comete fuera de la cárcel, aquí en Chile la Carabineros y la PDI todavía no son muy eficientes, pero más o menos el 60% de los homicidios se esclarecen si se cometen fuera de la cárcel. Si se comete adentro de la cárcel, solo más o menos un 30% de los homicidios cuentan con un imputado conocido, ¿no? El resto es con imputados desconocidos, quiere decir no se esclarecieron los hechos. Esos son más o menos datos que ustedes pueden ver si se fijan en los compendios estadísticos del Ministerio Público que están públicamente accesibles. Si nos fijamos en estos datos, vemos también que más o menos delitos
de índole económico no juegan ningún rol al interior de la cárcel. Ninguno de los ladrones que están dentro de la cárcel, podríamos decir, roba al otro, ¿no? Los delitos, los domésticos, como se dicen, no se registran, no se denuncian. Pasan, ocurren nomás, ¿no? Si ustedes se fijan, por ejemplo, robos. Aquí, del total de delitos que 2020 que se denunciaron fuera de la cárcel, más o menos el 6.3% fueron robos, ¿no? En la cárcel, el 0.5% de todos los delitos. Casi no se denuncia. En cambio, lo que se denuncia mucho más y lo que también tiene una prevalencia mucho mayor al interior de la cárcel son delitos de drogas y delitos, los pelotazos que nosotros quizás vemos a veces cuando vamos a las cárceles, y obviamente delitos de lesiones. Las cárceles en Chile siguen siendo lugares sumamente violentos. Y también son violentos en relación a lo que ocurre con los funcionarios. Digamos, aquí, por ejemplo, vimos el año 2020, el Ministerio Público investigó 299 denuncias de maltrato y tortura en el sistema carcelario, según datos del Ministerio Público. De estos 299 causas, ¿qué porcentaje, cuántas causas, digamos, terminaron en una salida judicial con una sentencia? Una sola causa, de 299. Yo una vez presenté ese dato a funcionarios de Gendarmería y les pregunté, ¿cómo puede ser que de 299 denuncias de tortura y maltrato, solo una haya terminado en una sentencia? Y me contestaron, ay, porque todos mienten, no hay. No hay tortura dentro del sistema carcelario. Y si uno se fija en la forma como el Ministerio Público aborda estas investigaciones, uno tendría que llegar a la misma conclusión. Acabamos de investigar y analizar 124 querellas presentadas por el INDH en denuncias de tortura y maltrato cometidos por funcionarios. El 40% de estas causas fueron archivadas, ¿no? Decisión de no perseverar, ¿no? Y si lo logramos, si lo calculamos sobre el total de causas, llegamos que de todas las causas que terminaron, el 75%, digamos, se archiva. El Ministerio Público no logra esclarecer estos hechos. ¿Y por qué no lo logra esclarecer? ¿Por qué no logran identificar a los responsables de actos de tortura y maltrato al interior de la cárcel? ¿Cómo nos explicamos eso? Porque al final de cuentas, nosotros también, y voy a darles la respuesta después, ¿no? ¿Cómo nos explicamos eso? Obviamente tiene que ver con represión, tiene que ver con amenazas, tiene que ver con que muchas de las víctimas se retractan de sus declaraciones. Y tiene que ver con que ustedes saben quién en Chile investiga casi todos los delitos que se cometen al interior de la cárcel. Según la Constitución, obviamente el Ministerio Público está a cargo de investigarlo, ¿no? Pero ¿a quién le delegan las actividades concretas de investigación? No a la PDI, tampoco a Carabineros de Chile, ¿no? Ambas policías no tienen interés en hacerlo, ¿no? ¿Por qué van a investigar ahí adentro donde están los delincuentes, la escoria de la sociedad? Eso no lo van a hacer. Entonces, ¿quién investiga ahí? Gendarmería de Chile. El artículo 79 del Código Procesal Penal, los fiscales delegan todas las investigaciones nomás a Gendarmería de Chile. Gendarmería de Chile, obviamente, entre medio ha creado una unidad especial ahí adentro que se hace cargo de las investigaciones al interior de la cárcel. Yo, a mi criterio, eso es contra ley, va en contra de la ley, porque según su ley orgánica, Gendarmería de Chile está a cargo de atender y proteger a las personas privadas de libertad. No es otra policía, no es una tercera policía en Chile, ¿no? Gendarmería de Chile, en los hechos es una tercera policía, pero legalmente no lo es. Y además nunca ha sido capacitado por eso, más allá de un par de cursos que reciben luego entre medio con la PDI. Pero de repente, ¿quién investiga entonces denuncias también de tortura y maltrato? Los propios victimarios.
posibles victimarios, obviamente, ¿no? ¿Qué dice la normativa internacional? Que obviamente, también una vez lo dije en una presentación con jueces, y me dijeron, ya, ¿para qué nos importa la normativa internacional? Pero bueno, las reglas Mandela, el protocolo de Estambul y el protocolo de Minnesota, todas las normas dicen lo esencial de investigar delitos al interior de la cárcel es la independencia también del investigador, ¿no? Tiene que ser independiente, reglas Mandela muy claras. La entidad que investiga delitos al interior no puede ser la administración penitenciaria, ¿no? Puede ser, y parece evidente que no lo puede ser, porque la administración al final, según la jurisprudencia permanente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es garante, ¿no?, de la seguridad de las personas al interior de la cárcel. Al ser garante, hasta en casos de omisión, ¿no?, porque se cometen delitos tanto por omisión como por acción, pueden ser responsables, ¿no?, y se les podría responsabilizar. En la práctica no ocurre, porque qué práctico si uno se puede investigar a sí mismo, ¿no? Entonces, nosotros aplicamos una encuesta también, más allá de la información de la base de datos de Gendarmería, más allá de la información del Ministerio Público, también aplicamos una encuesta a 1.500 personas privadas de libertad aquí en diferentes cárceles, ahí que lo ven, no voy a entrar al detalle, pero les preguntamos, por ejemplo, si ellos, pues era como un estudio de victimización también, pero aquí solo me voy a enfocar en el tema de la investigación. Les preguntamos si ellos denunciarían un hecho delictivo, digamos, si ese fuera cometido por otra persona privada de libertad. Y obviamente, cuando menos quisieran denunciar ese hecho delictivo es cuando se trata de drogas. Cuando otros presos, digamos, trafican al interior de delito, nadie va a la probabilidad de que algún interno sirva o quiera denunciar eso es la menor. En cambio, cuando se trata de delitos sexuales cometidos entre presos, ¿no?, los internos sí, en mayor medida, denunciarían y trabajarían de testigo. En cambio, cuando se trata de delitos cometidos por funcionarios en contra de presos, ¿no?, que son los otros, en ese caso, la voluntad es mucho mayor. Es decir, más o menos el 63% de los que entrevistamos nosotros, de las personas privadas de libertad, y era una muestra representativa, decía que sí, denunciaría estos hechos, ¿no? Lo denunciarían. Quizás no necesariamente otro funcionario de Gendarmería, pero si iría a un policía, si alguien del Ministerio Público haría bien su trabajo y no enviaría al propio funcionario de Gendarmería para que investigue, entonces sí, podría encontrar a testigos, ¿no? Es pregunta de cómo se organiza una investigación. Bueno, también el tema de victimización. El 70% de los presos en las cárceles chilenas temen que podrían ser víctimas de un delito en el año que sigue, ¿no? El 70%. ¿Esas son cárceles para resocializar a alguien? No lo creo, pero el 70% cree esto. Entonces, al final nosotros también, como fuimos a cárceles de diferentes tamaños, también vimos que obviamente los presos que están en mejores condiciones, que están en cárceles, no en estas mega cárceles o cárceles concesionadas para 1.500 personas, sino que están en cárceles más chicas. Aquí en este caso, la cárcel parece que nuestro estudio era la más tranquila, era la de Punta Arenas, ¿no? Pero también la de Copiapó, que tiene una infraestructura mucho peor que la de Punta Arenas, pero tiene mucho menos presos, ¿no? Tiene menos que 500 presos. Entonces, al final, las cárceles donde más chicas son las que generan mucho menos violencia. Y es un hecho conocido, sabido a nivel internacional desde los años 50. Sin embargo, digamos, se siguen construyendo cárceles para 1.500 presos aquí en Chile. O en Ecuador, en el caso de Ecuador, con las cárceles regionales para 5.000 presos, ¿no? A nadie le puede sorprender que eso pueda generar violencia. En los delitos cometidos, digamos,
entre personas privadas y libertad, les dije más o menos la tercera parte de los presos y estaría dispuesto a denunciar algo. Y cuando se va contra funcionarios, más o menos el 50% le denunciaría. Lo que también vimos en general, para resumir todos los distintos estudios, es las cárceles chilenas siguen siendo lugares de violencia diaria, ¿no? Entre otras cosas también, porque nunca se ha profesionalizado la gestión en Gendarmería de Chile. Quizás ahora en el futuro todo va a cambiar, pero hasta ahora no ha ocurrido. Entonces, ¿por qué ingresan tantas armas a la cárcel? ¿No? Aquí también hablando del mercado, de la oferta y demanda, y aquí quizás el gobierno que tanto ha luchado contra la criminalidad, ahora por ejemplo estableciendo por ley que constituye delito la posesión de un celular al interior de la cárcel. ¿Qué es lo que hace el gobierno con una norma como esta? Hablando de mercados, sube el precio, ¿no? Obviamente, entonces antes fueron los familiares, los presos pobres que podían llamar a sus hijos, a sus esposas, etc. Yo también en la pandemia hemos dado clases por celular y Zoom con muchos presos, ¿no? Hoy día estaríamos cometiendo delitos ahí. ¿No? Pero ahí les capacitamos en sus derechos a través de conferencias vía Zoom, ¿no? Ahora, gracias a una iniciativa aquí, el gobierno, aprobado por lo menos en este gobierno, es delito poseer un celular en la cárcel, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a tener celulares? No los padres de familia, no los que quieren participar en un curso de capacitación, sino los grandes narcotraficantes, ¿sí? Y estos van a prestar ese celular a otros. ¿Y quién deja entrar estos celulares y quién lo vende? ¿Y qué es lo que no tenemos en Chile? Funcionarios muchas veces. ¿Y qué no tenemos? Un plan contra la corrupción. ¿Cómo entran? Ningún gobierno hasta ahora, Gendarmería nunca ha elaborado un plan anticorrupción. No está, ¿no? Investigan delitos que se cometen al interior, pero ¿quién investiga a los gendarmes? Los que nunca cometen ningún acto de tortura y todo eso. ¿Quién les investiga? ¿Dónde está el plan de anticorrupción para Gendarmería de Chile? Mucho más útil un plan anticorrupción que prohibir por ley y subir el precio de celulares, ¿no? Pero se sube el precio del celular. Bueno, entonces, los resultados de las investigaciones, y eso lo trabajamos en un artículo sobre discriminación en la persecución penal, presos son víctimas de segunda categoría. Nadie le interesa lo que les pase adentro. Cuando les violan, cuando les maltratan, cuando les acuchillan, el Ministerio Público no investiga de la manera con la misma diligencia, ¿no? Como lo hace cuando lo mismo ocurre fuera de la cárcel. Ahí también tenemos un problema del Ministerio Público y de discriminación. Eso, muchas gracias. Un poco más arriba. Bueno, muchas gracias, Matías, a la UTEM por la invitación a este edificio tan hermoso además, a todos los expositores. Esto de sentir lluvia en noviembre es un poco raro, pero acá estamos. Ha sido además para mí muy bueno escuchar a todos mis colegas, porque ya queda poco por decir en realidad, pero quisiera mencionar seis temas que creo que son bien importantes en el marco de lo que serían las reformas necesarias para poder enfrentar los problemas que tenemos, que son múltiples. Como habrán visto, no solamente hablamos del tema del crimen organizado, el crimen, las violencias, en fin. Y el primero, que pareciera ser obvio, pero no es tan obvio, es hay que entender bien el fenómeno. La severidad del fenómeno, la complejidad del fenómeno, la territorialidad del fenómeno. Yo creo que hemos hecho mucho énfasis en el tema del crimen organizado últimamente, pero como bien muestra Daniel, tenemos enormes problemas de violencias,
¿cierto? Niños que están en los colegios acostumbrados a agarrarse ahora en día a cuchillazos en el colegio, difícilmente no van a reproducir esos hechos de violencia afuera, los espacios de violencia en el espacio público también. Y por supuesto, en ese marco me quedaría también con el tema de las cárceles, ¿no? Entendemos poco lo que pasa en las cárceles, a pesar del esfuerzo que hemos hecho por entender los fenómenos criminales o los fenómenos de violencia, nos quedamos como en qué origina que la gente entre al delito y luego hay un vacío. Y una de las cosas que necesitamos evidentemente saber con mucho más propiedad es qué es lo que nos ayuda a que la gente que entra al sistema no se quede en el sistema, ¿no? Delincuencial, si ustedes quieren, para poder hacer eso con más ahínco. Esto también nos lleva a la discusión de lo que me presentaba Matías de la migración, ¿cierto? Por ejemplo, es verdad, un dato que me parece bien que sacó, creo que el Servicio Jesuita Migrante hace no mucho, los migrantes que son detenidos por droga generalmente terminan mucho más presos, digamos, procesados, que los chilenos que son detenidos con la misma cantidad y gramaje de droga. Porque en general los migrantes no tienen abogados, se les suma que son irregulares, se les suma una serie de otras situaciones de precarización que hacen que la posibilidad entonces que el aumento de los migrantes detenidos y luego procesados y luego en el sistema sea mucho más amplio. No me van a dejar mentir, si uno dice hoy día, ha crecido el número de mujeres presas por microtráfico. Solo ese titular podría llevarnos a decir, bueno, ha aumentado la cantidad de mujeres, es el crimen organizado, etcétera, pero cuando uno hace el doble clic en el dato, el porcentaje altísimo de esas mujeres son mujeres bolivianas que han sido encontradas con un poquito de cantidad, que es un fenómeno que está pasando en toda la región, que francamente yo ni siquiera las llevaría detenidas, las pondría de vuelta en Bolivia nomás, porque hay gente que claramente está tratando de conseguir un ingreso específico. Entonces, lo primero es que necesitamos entender con mucho más seriedad el problema. Lo segundo es que entendiendo este problema, y por supuesto que estoy 100% de acuerdo con los marcos teóricos que se han desarrollado acá, estos nuevos problemas, bueno, no tan nuevos, y nuevos problemas requieren una revisión del sistema de justicia criminal, porque el sistema de justicia criminal sí es el de hace unos 2 siglos atrás, más o menos, digamos, sumándole la fiscalía y sumándole la defensoría, seguimos con un sistema de justicia criminal dividido, parcializado, con poca cooperación, incluso al interior de las policías, en muchas áreas hay poca cooperación. Miremos como un ejemplo el Registro Nacional de Armas. El Registro Nacional de Armas, sabemos cuántas armas se han registrado en la historia de Chile, no sabemos cuántas están hoy día funcionando, no sabemos quién las tiene. Yo escuchaba que se ha aumentado, ¿no?, de 3% a 10% las fiscalizaciones. O sea, 10% es un logro muy importante, pero es mínimo. Sin contar que lo que uno encuentra en la investigación, que esto puede ser falso o verdadero, pero por eso necesitamos investigar más. Muchas de las hipótesis que hay, cuando uno va y entrevista a funcionarios policiales, las hipótesis son, estas son armas que vienen del mundo militar. Cuando uno entrevista a gente del mundo militar, estas son armas que están arrendando los policías, porque los policías tienen cientos de armas inscritas y no están... ¿Por qué sucede esto? Porque las armas no están en el registro. Porque tenemos una situación que yo creo que es anómala, donde las armas institucionales están en registros institucionales. Eso, por ejemplo, creo que es una cosa que uno podría avanzar pensando en un sistema de justicia criminal, digamos, más, no sé si moderno es la palabra, pero que enfrente estos nuevos desafíos. Esto nos debería llevar además de la mano de una necesaria política criminal. Si hay algo que necesitamos, es súper interesante, nosotros no tenemos una política nacional de seguridad ciudadana, tenemos una política de crimen organizado, que es como el subcapítulo de la política nacional, ¿cierto? Luego, pero la política nacional de seguridad ciudadana o de seguridad debería ser una parte o debería estar vinculada con la política criminal, en la cual cae el Ministerio Público, cae un montón de otras instituciones
que además en este nuevo momento o en este momento de la criminalidad son instituciones nuevas del sistema de justicia criminal. Las aduanas tienen que ser parte fundamental del sistema, de una parte del sistema, pero claro, para que entren a ser parte del sistema tienen que también tener un rol en esta definición de política criminal, y no solamente por los desafíos que tienen, sino también por los niveles de eficiencia que tienen que mostrar. El tercer desafío o el tercer punto que quería plantear es que los gobiernos tienen que responder con seriedad. Y la verdad es que hacen un intento, todos los gobiernos, todos, hacen un intento de responder con seriedad, pero la presión ciudadana es enorme, y luego la discusión política, sobre todo en los congresos, es difícil, ¿cierto? Acaba de salir un diputado a ofrecer 20 años de cárcel al que roba un celular, algo parecido a lo que se dijo en Perú. O sea, la discusión del populismo punitivo no es exenta de lo que hacen nuestros gobiernos, el anterior, y así uno puede llegar al inicio de los tiempos. Entonces, eso tal vez no podemos enfrentarlo. Lo que sí creo, y es un desafío, yo estoy de acuerdo con lo que tú presentabas muy bien, el Ministerio de Seguridad es una gran posibilidad, pero va a ser una posibilidad lograda si un porcentaje importante de los cargos son alta dirección pública. Porque uno de los problemas que tenemos en el Ministerio, y yo entiendo que en el Ministerio del Interior haya mucha rotación porque es un ministerio de operación política. Ahora, si el Ministerio de Operación Política se traslada tal cual al Ministerio de Seguridad y seguimos teniendo estos niveles de rotación, vamos a tener un problema. Entonces, ahí, por ejemplo, creo que hay un logro importante de decir, mira, la seriedad de esto va a hacer que los cargos de línea media, entiendo que no están en la ley, pero podría ser una cosa para pensar, los cargos de estudios, de sistematización, que en muchos casos hay gente, yo conozco gente que está hoy en el Ministerio del Interior que estaba en fin de los 90, generalmente en cargos menores, ¿no? Pero ahí creo que hay un espacio. Me parece, yo por lo menos siento un poco la ausencia, puede que haya estado dedicado a otros temas, pero siento un poco la ausencia del SENDA como una parte integral de la política, del SENDA entendiendo que, como bien decía Marcelo, se vende droga donde se consume droga. Entonces, tenemos que también empezar a mirar con qué estamos haciendo para enfrentar un problema que es serio en el país, que es el aumento de la demanda de droga. Ya no solamente cocaína, marihuana, etcétera, sino una demanda que pareciera estar desorganizada. Lo mismo el Sename, digo, hay una serie de otras instituciones que hoy día están mucho menos presentes en la conversación sobre las violencias y el crimen. El cuarto punto, que yo no me voy a hacer referencia en detalle, pero que Matías lo ha presentado muy bien, es la focalización territorial. El homicidio aumentó en Chile en el año 2022 en Los Ángeles y en Arica, con tasas distintas, pero aumentó. Pero el fenómeno es muy distinto. El fenómeno criminal de esos dos territorios específicamente es muy distinto. Entonces, una de las cosas que tenemos que también, y eso le pone un desafío al sistema de justicia, a todas las organizaciones y al gobierno también, es decir, bueno, ¿cómo hago para no fortalecer la mirada centralista? Decir, bueno, voy a hacer desde Santiago, ahí en Palacio de la Moneda, donde sea, una política para enfrentar el homicidio, ¿no? Porque tal vez el fenómeno homicidio es distinto en un lado y en el otro. Si bien en Arica yo creo que lo que ha hecho el fiscal ha sido muy interesante, de luchar contra algunas de las organizaciones criminales, hay también otros fenómenos como socioterritoriales que vale la pena tener en cuenta. Bien lo mencionaba Matías, la recentralización de los homicidios y también de las extorsiones y también de los secuestros o las denuncias es un fenómeno que tenemos que ver con mucha preocupación. El quinto punto, lo presentaba Marcelo, tiene que ver con la presencia en Chile de mercados ilegales múltiples, ¿no? Y digamos, no vamos a, ya han hablado de trata, han hablado de madera, cobre, hay de todo, pero hay tres cosas que son subyacentes a esto. La primera, que lo hemos hablado menos, y creo que hay gente en el mundo de antropología mirándolo con más detalle, es que efectivamente en Chile, en los últimos 10 o 15 años, la cultura de la ilegalidad se ha instalado con mucha fuerza.
la cultura de, bueno, si puedo, ¿cierto?, robarme la electricidad o si puedo no pagar. Desde esas cosas hasta lo último. Hay un proceso, yo me acuerdo hace 20 años atrás, cuando uno estudiaba México, se decía, bueno, pero México la cultura es la ilegalidad, hay que estudiar el tema de que... Y en contracara, Chile era el país que vendía la ley en la esquina, en la calle. Entonces siempre Chile era un país ordenado, legalista. Creo que hay algo de eso que ha cambiado en todos los sectores económicos, en todos los sectores sociales, sin duda, que creo que estamos viendo con menos detalle. En segundo lugar, y en vinculación, el desarrollo no solamente de la economía informal, sino de la informalidad, ¿no? La informalidad que, como todos sabemos, muchas veces tiene unos límites porosos con la ilegalidad. Y en tercer lugar, vinculado con el desarrollo de los mercados ilegales, efectivamente tenemos un problema, tiene que haber un problema de corrupción. No porque a mí particularmente me parezca así, sino porque no hay mercados ilegales donde, o mejor dicho, los mercados ilegales funcionan de otra forma si no hay corrupción, ¿no? Es difícil crecer, ya sea en el robo de cobre, o en el robo de madera, o en el robo o en la droga, o en lo que mostraba bien Matías de la trata de personas, esas mujeres que vienen traficadas de Colombia hasta acá, que pasan por 4 países, no es que ninguna institución las vio. Y para eso, creo que todavía en América Latina, y en Chile en particular, cada vez que uno dice tenemos un problema de corrupción, las instituciones sienten que eso es como un ataque institucional, ¿no? Las corporaciones, las instituciones, nosotros, la universidad, todo el mundo. Y en realidad tenemos que empezar a naturalizar el desarrollo de estrategias de lucha contra la corrupción, que no solamente se desarrollan a partir de escándalos específicos, como pasó con Carabineros, ¿cierto? Previamente había pasado con la PDI hace muchos años atrás, sino más bien que nos permitan avanzar con mucho más certeza a la hora de enfrentar estos espacios, llamémoslos grises, ¿no? Como marrones, como decía O'Donnell en algún momento. Y esto está profundamente vinculado con lo que planteó Matías de la necesidad de perseguir el dinero. Ahora, a mí también me parece muy llamativo porque perseguir el dinero se viene diciendo hace, no sé, 2 décadas, ¿cierto? Desde que los gringos empezaron a decir lo que hay que hacer es perseguir el dinero y no solamente a los vendedores. Nosotros también lo hemos dicho. Creo que a la hora de decir hay que perseguir el dinero, uno de los problemas que vamos a tener serios es que hay mercados ilegales que están abultados en términos de sus ganancias. Por ejemplo, en Chile se dice que el tráfico chao, no te preocupes, que la venta de madera genera más o menos $40 millones al año, la venta de madera ilegal. Esos $40 millones no están en las manos de nadie que está preso en el sur por robo de madera, nadie, o sea, yo creo que ni siquiera un porcentaje de eso. Cuando uno va al sur y empieza a hacer investigación a ver dónde podrían haber señales más o menos de presencia de dinero, lo máximo que uno ve son un montón de camionetas de alta gama, pero bueno, tendrías que tener 50 millones de camionetas para poder sustanciar ese dinero. Bueno, entonces tal vez no son $40 millones, tal vez es menos el problema, ¿ah? Hipótesis 1. Entonces necesitamos ahí también unas capacidades mucho mayores, no solamente de seguimiento del dinero, sino también de una mayor caracterización de estos mercados ilegales. Y el último punto que quiero mencionar, que a mí me preocupa mucho en realidad. En Chile, cuando partimos hace 20 años, cuando estábamos en los temas de seguridad, hablando de la importancia del aumento del crimen, teníamos unas tasas de homicidio, me acuerdo perfecto, de investigar temas de homicidio, 95% de los homicidios eran familiares o relacionados, casi todos se resolvían, nuestros problemas eran los robos, ¿cierto? Pero un aumento una presencia muy significativa, 30% de los chilenos más o menos eran víctimas de algún delito menor, hurto, pero eran víctimas de un delito. Y en ese momento en Chile era muy importante la conversación sobre la prevención. Era muy importante la conversación sobre cuáles son aquellos factores que uno tiene que cambiar para evitar que un grupo de gente entre a la criminalidad.
que ya sabemos que son la deserción escolar, ¿cierto? Los problemas de salud mental no tratados, los problemas de consumo problemático de alcohol y drogas, bueno. Lo que es preocupante, probablemente después desde el 2018 en adelante, es que esa conversación ha sido eclipsada. Yo creo que hay que retomar esa conversación, ¿cierto? Porque no solo las organizaciones criminales complejas sí requieren de un terreno fértil para entrar al negocio y para que hagan el negocio en lo territorial. Si nosotros no claudicamos o abandonamos la tarea, que los factores de riesgo tienen que ser enfrentados con políticas públicas que permitan que cientos, sino miles de jóvenes y niños vean en el delito una alternativa, no vamos a poder luchar tampoco con las organizaciones criminales. Estos muchachos y jóvenes socializados en la violencia, tarde o temprano van a hacer algo vinculado con la ilegalidad porque no hay otro camino. Entonces, sí me preocupa, y bueno, se fue Rafael, pero sí me preocupa que cuando uno mira la conversación política de los últimos 8 años, probablemente, la prevención, y en este gobierno aún más, la prevención ha desaparecido como temática. Y estamos muy concentrados, justamente porque como nos hemos concentrado en la amenaza de la organización criminal más compleja, ha desaparecido la base del problema. Y yo les aseguro, si mañana nosotros legalizamos la droga, todos estos muchachos que están con las armas en sus casas, no es que van a decir, bueno, voy a vender a un lugar, van a hacer alguna otra cosa ilegal, violenta. Y creo que eso explica mucho el fenómeno de las violencias permanentes que estamos viendo, que se replican en los homicidios, pero también cuando uno mapea amenazas o cuando uno mapea situaciones de violencia, las ve también presentes en prácticamente todos los territorios. Este ya no es un problema de las principales ciudades de Chile, está presente en prácticamente todo el país. Y en ese sentido, me parece muy interesante o muy importante retomar la discusión sobre también cómo las políticas públicas, cuando hablamos de políticas públicas de seguridad, no solamente estamos hablando están bien las policías, la justicia criminal, pero no podemos olvidar esa otra parte. Así como Jürgen decía, bueno, no olvidemos la rehabilitación y la resocialización, es que es cierto. Bueno, yo también digo, bueno, tampoco olvidemos ese capítulo grande donde además Chile tenía una tradición muy importante de trabajo, que no digo que esté hoy día perdida, pero que hoy día es menos evidente. Y al ser menos evidente y a estar menos en la conversación, hoy día, en este minuto, no estamos hablando de secuestros. O sea, estamos ya subiendo la escala de la complejidad del fenómeno y eso me parece que es sumamente peligroso. Gracias. ¿Nos quedamos acá o bajamos? Sí.